Muy buenas a todos, hoy estamos en Cura, vamos a ver la nueva versión que acaba de salir, es la versión 4.9 y voy a hacer un inciso en este apartado, en las novedades. Aquí tenemos nada, cuatro especificaciones de lo que nos han puesto, pero la más interesante es esta porque ahora en la vista previa vamos a poder ver dónde se hacen las costuras y la modificación que hagamos aquí se va a ver reflejada, y eso nos va a garantizar que el producto que salga será con mucha mayor definición y mucho más pulido en los perímetros. Bien, también nos habla de que bueno, han solucionado, más que solucionado, han aumentado el esquema de colores para que se pueda ver todo bastante mejor. Y bueno, cuatro cositas. Yo os dejaré el enlace por abajo para que lo podáis descargar, para que podáis testear. Yo estos días voy a estar testeándolo y cualquier consulta me la podéis dejar por los comentarios. Ahora vamos a ver directamente. Yo lo que quería comentaros en este vídeo era una petición que me ha hecho un suscriptor, y era el cómo imprimir TPU con las Ender 3, Ender 3 Pro, pero con un sistema de extrusión que tiene únicamente un engranaje, ¿no? El básico que viene. No son los de triple engranaje como los Volcano, los BMG, los extrusores que tienen mayor fuerza a la hora de extruir estos hilos que son mucho más blandos, ¿vale? El TPU, que es un hilo, podríamos llamarlo no elástico, o sí, en el caso que sea con un short muy bajo, ¿vale? Elasticidad baja. Pero el tema es que estos hilos se enredan muchísimo. Se enredan, tú te acabas de comprar una impresora que está en el mercado actualmente petándolo, como la Ender, y cuando vas a imprimir para hacerte, por ejemplo, un llavero de goma para que no se te rompa si se caen las llaves al suelo, o cualquier tipo de objeto, te das cuenta que no puedes, porque con los parámetros que viene se enreda el hilo. Aunque tú estés utilizando hilos de flexibilidad 95, por ejemplo, de Short 95A, se va a enredar si utilizas los parámetros que te vienen en las impresoras, ¿de acuerdo? Entonces, en los perfiles de impresora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una impresora. El otro día un suscriptor que, bueno, suscriptor, o creo que no es suscriptor porque entonces no me habría hecho esa pregunta, pero me dijo que porque hacía lo de no agregar el perfil, como voy a hacer ahora. Simplemente, pues como hago siempre, no modificar los parámetros. Y le expliqué el tema de que cada vídeo lo hago para explicar ciertos parámetros un poquito más al detalle, que son muy repetitivos, pero de esto se trata, ¿no? De ir explicándolo al detalle para saber gestionarlo por individual, porque a veces es muy fácil agregar un perfil, pero el perfil no está adecuado al hilo que vas a utilizar, y eso lo que te hace es perder tiempo. Por eso lo que hacemos es, una vez ya tienes tu perfil agregado, en este caso lo voy a agregar porque es la versión 4.9, la nueva, pero los siguientes vídeos ya los haremos únicamente modificando esto, a no ser que sean impresoras nuevas o cómo crear un perfil específico de algo. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es una impresora fuera de red y vamos a buscar las Creality. No me deja contraerlo, bueno, vamos a venirnos aquí, vamos a buscar las Creality y vamos a buscar, en este caso voy a hacerlo con la Ender 3 Pro, ya que creo que no tengo ningún vídeo así como de Ender 3 Pro en sí, o si lo tengo no me acuerdo. También serviría para la Ender 3 normal. Bien, le daremos a siguiente y esto es lo que nos daría, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto vamos a modificar las velocidades, temperaturas y retracciones para utilizar el TPU. Vendremos aquí y le daremos simplemente, si tenéis una marca de las que salen aquí o queréis añadir los materiales del marketplace, etcétera, lo podéis hacer. Pero por ejemplo, yo que utilizo normalmente, Isun es una de ellas, pero como es probable que vosotros no utilicéis Isun, que utilicéis cualquier otra, pues lo vamos a hacer con un genérico, ¿vale? Para que veáis también que se puede hacer. De hecho, aquí yo ya tenía el TPU95A, este lo añadí yo si no me equivoco. A veces estos perfiles se comparten, es decir,
yo tengo varias versiones de Cura instaladas y lo que hacen es tener un repositorio, una carpetita donde se comparten todas estas cositas que voy añadiendo, ¿no? Perfiles como aquí estas que ya me las había cogido de antes, ¿vale? Entonces, esto lo podéis crear dándole a crear nuevo o modificando el que ya está sobre TPU. Y aquí lo que vamos a hacer, como siempre digo, para imprimir TPU, una de las cosas que no podéis pretender con el TPU es imprimir rápido, ¿vale? Siempre se tiene que imprimir lento en el sentido que ya no es por velocidades, porque si vuestro sistema de extrusión os lo permite, podéis imprimir bastante rápido en cuanto a velocidad, pero nunca vais a poder acelerar este proceso de quitarle capas a la pieza, porque el tamaño máximo es de 0,2. Si no, si ponéis por ejemplo 0,3, ya se van a hacer un delayer, se van a separar, se van a agrietar, ¿vale? Los perímetros se van a ir separando las capas. Por lo tanto, TPU, sea la máquina que sea, a día de hoy yo no sé si hay gente que imprime con mayor grosor de TPU, me gustaría saberlo si alguien lo ha conseguido, porque no. De hecho, otros youtubers de canales bastante reconocidos, pues no sé, como Control 3D, que yo lo suelo ver bastante, explican sobre todo eso, ¿no? Y yo lo he podido experimentar porque dije, uy, voy a intentarlo, porque tenía una máquina que me daba bastante buen resultado con el TPU y dije, uy, voy a intentarlo a ver si puedo hacerlo de 0,3 las capas, y no, siempre se me despegaban, no quedaban bien adheridas entre sí. Entonces, yo me he informado todo lo que he podido, pero no he conseguido saber si alguien ha superado este parámetro de aquí, ¿de acuerdo? El de 0,2. Bien, vamos a seguir dejando ya el perímetro en base de 0, la calidad de capa, perdón, en 0,2, y vamos a ir con los perímetros. Esto ya es a vuestro gusto, ¿vale? El TPU también tiene una propiedad, y es que como que se contrae, no es que se contraiga, sino que no se expande, mejor dicho, ¿vale? Con la misma proporción que lo haría un material sólido como el PLA. Por lo tanto, a nivel de grosor de pared, intentar no hacerlas extra finas, eso es lo primero. Y después, en el caso que tengáis problemas, ahora lo comentaremos, se toca un poquito el flujo, se incrementa un poquito el flujo, ¿vale? Después, esto también os lo voy a dejar a vuestro gusto, porque realmente esto son las tapas, también es lo mismo que el perímetro, es no hacerlo muy fino, ¿vale? No hacerlo muy fino, sobre todo ya por la resistencia de vuestra pieza, porque sí que se puede llegar a imprimir finito, pero después es muy fácil que se rompa, ¿vale? Bien, seguimos. El relleno. El relleno también es una de las cosas que yo siempre dejo a necesidad de la pieza. En este caso no tengo ninguna pieza cargada aquí, es simplemente explicar un poquito para este suscriptor, básicamente, que me ha pedido para su Ender 3, Ender 3 Pro, si no me equivoco, que quería imprimir con TPU. Entonces, el tema de la densidad, eso dependiendo de vuestra pieza, ¿vale? Tema de materiales. Bien, el TPU tiene una propiedad también, y es que contra más alta es la temperatura que lo funde, después digamos que tiene una consistencia mayor, ¿vale? O al menos es lo que la sensación que me ha dado a mí imprimiendo, pues sin exagerar, más de 200 piezas. De hecho, la misma pieza impresa con la misma máquina, ¿vale? He podido testearla, ya que tuve que hacer una producción en serie, y al final, pues eso, temperaturas altas daban mayor consistencia, pero esto sí que ya también tiene que ir dado, como siempre, con las velocidades que utilicéis, ¿vale? En este caso, los parámetros van a ir limitados. ¿Por qué van a ir limitados? Porque la Ender 3 no va a poder imprimir rápido, ¿vale? Con el sistema de extrusión que lleva básico, ¿vale? El estándar. Entonces, supongo que si estáis utilizando, yo ahora no tengo aquí a ojo ningún hilo, ¿vale? Pero, por ejemplo, con 220, normalmente el TPU suele coger entre 210, 230 grados, si no me equivoco. Entonces, más que 220 vamos a poner 210, ¿vale? Para hacer una impresión lenta, que es lo que vamos a configurar. Después,
Tema de la placa de impresión, a vuestro gusto, porque con laca podéis tenerla apagada si utilizáis laca de adherencia, entonces esto ya a vuestro gusto. Yo de hecho no calentaba nunca la placa, yo le echaba laca en cada impresión y ya está. Velocidades, bien, las velocidades contra más lentas, más probabilidad de que no se enrede el hilo, que es el objetivo de este vídeo, ¿de acuerdo? Yo diría que si ponemos, por ejemplo, una velocidad de 30 milímetros por segundo, con eso sí, una velocidad de desplazamiento lo más alta que podáis, Ender 3 Pro, los 140 milímetros, 150 milímetros por segundo los puede coger tranquilamente, no va a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Para poderlos gestionar. En este caso podemos probar, para no forzar la máquina, con 120, que sería suficiente. Y si veis que no se puede aumentar, si todavía hay hilos a la hora de hacer un desplazamiento en vacío, ¿vale? La velocidad de capa inicial y las otras van a ir dadas por esta de aquí, las vamos a dejar. Después, otra de las cosas que hay que comentar, que es muy importante, es la retracción. La retracción en este caso, siempre vamos a activar la retracción en el cambio de capa, y aquí estos parámetros son los que, si el hilo no os da problemas, todo el conjunto de parámetros está bien hecho, es una de las cosas que vais a poder tener activadas si utilizáis hilos de 95 de short, ¿vale? Hilos rígidos, no lo intentéis con hilos más bajos, ya que seguramente se os enrede y perdáis mucho tiempo. Entonces, retracciones, ¿cómo conseguía yo con un extrusor que me venía de serie, ¿vale? Con una Ender, imprimir? Pues a 35 milímetros por... a 35, vamos a empezar por las velocidades. A 35 milímetros por segundo, ¿vale? Y haciendo un recorrido de unos 5,1, ¿vale? Yo, si no recuerdo, empecé con 5,1 y depende de la pieza, sobre todo de la velocidad más que de la pieza, lo podía subir hasta 5,5 o 6, ¿vale? Pero yo empecé en 5, vamos a ponerlo directamente en 5, y seguramente esto lo que vais a lograr es una pieza que pueda tener algún hilo. Esos hilos se pueden quitar muy fácilmente con unas tenazas y vais a aseguraros la impresión, ¿vale? Entonces, lo que viene siendo el tornillo, si podéis apretar el tornillo, más que apretarlo, lo tenéis que aflojar. Si apretáis mucho el tornillo del sistema de extrusión manualmente, seguro que aunque tengáis estos parámetros, se os puede enredar. Por lo tanto, yo lo que haría es únicamente a la hora de cargar el hilo, apretarlo hasta el punto en el que comienza a chupar hilo y a cargar hilo, ¿vale? No lo apretéis mucho, si no, por mucho que modifiquéis bien, esto no os va a servir de nada. Bien, seguiremos desplazamientos mínimos, yo esto lo voy a dejar así. El modo de peinada no en el forro, como siempre, para que el perímetro, para que las retracciones las haga internamente, si puede ser, y no se vean después. Distancia de peinada máxima sin retracción. Bien, el de esta aquí, ¿por qué puse 30 en este momento? ¿Vale? Porque en este perfil tenía unas retracciones que me las hacía internamente, yo lo pude ver, ¿vale? Que me hacía las retracciones internamente, y para ahorrar cantidad de retracciones le dije que cada 30 milímetros, ¿vale? Cada 3 centímetros no me hiciera las retracciones. En este caso vamos a empezar por 0. Pero si veis que se os enreda el hilo en el momento que hace una cantidad de retracciones muy largas, es preferible que perdáis un poquito de calidad y aquí le vayáis sumando de 5 en 5 milímetros, ¿vale? Incluso lo podéis dejar que el primer centímetro, o sea que de centímetro en centímetro no te haga retracciones. ¿Eso qué va a hacer? Que te deje hilo. Eso sí que es verdad, te va a dejar hilo. Pero si queréis algo muy pulido, arriesgando, pues lo ponéis a 0, y si se enreda vais subiendo, ¿vale? Teniendo en consecuencia que si tiene que hacer, por ejemplo, 10 retracciones en un tramo de 3 centímetros, ¿vale? Pues lo que va a hacer son retracciones
cada centímetro, no las va a hacer, no sé si me explico, es decir, lo que va a hacer es quitarles retracciones haciendo que evite el esfuerzo, ¿no? La máquina de ir todo el rato contrayendo hilo y arriesgando que se enrede, ¿vale? Este parámetro de aquí con el TPU es bastante importante porque si veis, como he dicho, que en una zona que tiene que hacer muchas retracciones se os enreda el hilo, es posible que sumándole esto, ¿vale? Sumando parámetro, o sea, sumando aquí el parámetro de 5 en 5 milímetros, esa zona deje de hacer esas retracciones y no se enrede el hilo, pero ya os digo de que seguramente no os la dejaré con tan buena calidad. Bien, exterior antes de la, o sea, retracción antes de la pared exterior, yo personalmente la tengo desactivada en este caso. ¿Por qué la tengo desactivada? Porque el TPU, como he dicho, tiene una propiedad y es que no se dilata tanto, por lo tanto a veces no engancha bien con la pared. Y si encima retraemos el hilo antes de llegar para conseguir esa buena calidad, pues seguramente no se enganche. Entonces, de primeras lo podéis dejar, pero si veis que después cuando la pieza la tenéis en la mano impresa se os separa lo que viene siendo el relleno del perímetro, pues esto lo tendréis que quitar para aseguraros que hay mayor adherencia, ¿vale? Esto lo vamos a dejar así. Tema de la refrigeración siempre activada, ¿vale? No tiene warping el TPU y se engancha muy bien. Por lo tanto, estos parámetros serían correctos para que quede una definición muy buena de la pieza. Tema de soportes. Tema de soportes lo podéis tratar como si fuera una pieza normal, ¿no? En este caso tenemos un soporte de una capa de 0,2, pues lo que vamos a hacer es ponerle un 10% más para que tenga esa separación, ¿vale? Estos soportes así serían perfectos. El tema de la adherencia también es a vuestro gusto. Entonces, con esto lo que lograríamos, como digo, es tener un primer contacto con una Ender 3, con un extrusor estándar y que no tenga ese riesgo de enredarse el hilo, siempre utilizando hilos lo más rígidos posible dentro de lo que es el TPU, recordamos, ¿vale? Entonces espero que os haya servido el vídeo. Si hay alguna parte que no os ha quedado clara, me la podéis dejar por escrito y yo os lo responderé. Muchísimas gracias por ver el canal, suscribiros, darle un fuerte apoyo y nos vemos en el siguiente.